Imagina por un momento que pudieras mirar los sistemas más caóticos que existen, el clima, un circuito eléctrico complejo, incluso, no sé, las señales de nuestro propio cerebro, y que pudieras encontrar un puñado de reglas sencillas, elegantes, que los gobiernan. Y si todo ese caos aparente fuera solo una complejidad que aún no hemos aprendido a descifrar. Pues esa es precisamente la promesa, y es una promesa enorme, de un nuevo sistema de inteligencia artificial que han desarrollado en la Universidad de Duke. La idea es que se adentra en montañas de datos, datos que describen cómo algo cambia con el tiempo, y de ahí, extrae las ecuaciones fundamentales que explican su comportamiento. Es casi como un traductor universal del lenguaje de la naturaleza. Para analizar este avance, que suena increíble, nos vamos a basar en dos artículos publicados en diciembre de 2025. Uno es de la propia Escuela de Ingeniería de Duke y el otro de la publicación Science Daily. Y el objetivo es desentrañar no solo cómo funciona esta IA, sino por qué representa un salto cualitativo tan importante. Porque, por lo que entiendo, no hablamos solo de predecir, sino de comprender de verdad. Exactamente. Vamos a ver cómo esta herramienta se inspira en una idea matemática de hace casi un siglo. Es curioso, ¿no? Y cómo, a partir de ahí, podría ofrecernos una nueva forma de entender el mundo. Es un viaje fascinante, desde la teoría pura hasta la aplicación más vanguardista. Bien, pues vamos a desgranar esto. En el fondo, y esto es algo que me fascina de la historia de la ciencia, el gran objetivo siempre ha sido simplificar. Las fuentes usan el ejemplo clásico de una bala de cañón, que me parece perfecto. Es un ejemplo genial, sí. Es que si quieres calcular su trayectoria real, tienes que tener en cuenta la velocidad, el ángulo, la resistencia del aire, la humedad, el viento que cambia a cada metro. O sea, es una locura de variables. Una cantidad de variables que hace que el problema sea, prácticamente irresoluble de forma exacta. Sin embargo, la física nos dio una ecuación lineal muy simple, que solo usa la velocidad y el ángulo, y nos da una aproximación casi perfecta. Ignora casi todo lo demás, pero captura la esencia del movimiento. Ese salto de la complejidad abrumadora a la simplicidad útil es la base del descubrimiento. De ahí está el nudo del problema actual, ¿no? Hoy tenemos más datos que nunca, sensores por todas partes, simulaciones. Se generan petabytes de información sobre sistemas increíblemente complejos, pero parece que nos ahogamos en esa información. Ese es el punto exacto que señala Wei-Yan Chen, el director del laboratorio de Duke. Tenemos una cantidad de datos sin precedentes, pero nos faltan las herramientas para convertir esa información en conocimiento. O sea, en esas reglas simplificadas en las que se apoya la ciencia. Él lo formula de una manera muy clara. Dice, cerrar esa brecha es esencial. Esta ya nace precisamente de esa necesidad, de encontrar la aguja de la simplicidad en el gigantesco pajar de los datos complejos. Y lo que me parece increíble leyendo las fuentes es que la solución no es una idea completamente nueva. No es que a alguien se le encendiera una bombilla de repente en 2025. Hay que viajar bastante atrás en el tiempo. Mucho más atrás de lo que uno esperaría en el campo de la IA. Nos vamos a los años 30 del siglo pasado. En esa época, un matemático llamado Bernard Koopman tuvo una idea teórica que era a la vez simple y revolucionaria. Propuso que, en teoría, cualquier sistema dinámico no lineal, por muy caótico y complejo que pareciera, podía ser representado matemáticamente por un modelo lineal. A ver si lo entiendo. Quería decir que podías coger algo tan impredecible como el humo de un cigarrillo y describirlo con el mismo tipo de matemáticas sencillas que usas para la bala del cañón. Esa es la esencia de la idea, sí. La clave está en la palabra representado. No es que el sistema en sí sea simple, sino que si lo miras desde la perspectiva matemática adecuada, desde un espacio de variables diferente, su evolución se vuelve lineal, se vuelve predecible. Era una idea teórica brillante, pero durante casi un siglo se quedó en eso, en teoría. ¿Por qué? ¿Cuál era el obstáculo? El obstáculo era la escala. Para aplicar la idea de Koopman a sistemas del mundo real, como los modelos climáticos o la dinámica de fluidos, ese espacio de variables adecuado no tenía 2 o 3 dimensiones. Podía necesitar cientos o incluso miles de ecuaciones con otras tantas variables. O sea, inmanejable. Totalmente. La mente humana simplemente no está preparada para manejar ese nivel de complejidad. Es como intentar seguir 1000 conversaciones a la vez y entender cómo se relacionan entre sí. Era una puerta teórica, pero nadie tenía la llave para abrirla en la práctica. Hasta ahora. Y supongo que la llave es la inteligencia artificial.
Precisamente. El equipo de Duke ha conseguido conectar esa visión teórica de Koopman con la potencia de la IA moderna. La IA es la única herramienta capaz de explorar ese espacio de miles de variables y encontrar la representación correcta. ¿Cómo le enseñas a una IA a pensar como Koopman? ¿Cuál es el proceso? Pues el proceso empieza con lo que se conoce como datos de series temporales. Es un nombre un poco técnico para algo muy intuitivo. La IA observa cómo un sistema evoluciona a lo largo del tiempo. Imagina que ve una película del comportamiento de un sistema, fotograma a fotograma. Puede ser la temperatura de un punto del planeta cada día, la actividad de una neurona milisegundo a milisegundo, lo que sea. Y a partir de esa película, ¿qué hace? Busca patrones a lo loco. Técnicas. Por un lado, el deep learning, o aprendizaje profundo, que es lo que todos asociamos con la IA moderna. Es excelente para encontrar patrones sutiles y correlaciones en cantidades masivas de datos que un humano jamás vería. Pero si lo dejas solo, puede dar con soluciones que son matemáticamente correctas, pero físicamente absurdas. Y aquí es donde entra la segunda parte, que me llamó mucho la atención en las fuentes. Hablan de añadir restricciones inspiradas en la física. Suena importante, pero es un poco vago. ¿Qué significa eso exactamente? Es una pregunta excelente, porque es el ingrediente secreto. Básicamente, se trata de darle a la IA unas reglas del juego. No le dices la solución, pero sí le pones límites. Por ejemplo, podrías decirle, busca los patrones que quieras, pero recuerda que la energía total del sistema debe conservarse. O ten en cuenta que la masa no puede aparecer de la nada. Ah, vale. Son principios físicos fundamentales que guían a la IA para que no explore soluciones imposibles en el mundo real. Es como ponerle unas barandillas en el camino, para que no se salga y proponga algo disparatado. Entiendo. O sea, el deep learning le da la potencia para encontrar patrones y las restricciones físicas le dan el sentido común para que esos patrones sean realistas. Exacto. Y el resultado de ese proceso es lo que lo hace tan especial. En lugar de quedarse con un modelo con miles de variables, la IA destila toda esa complejidad y encuentra un conjunto mucho más pequeño de lo que llaman variables ocultas. La analogía que usan me parece muy buena. Son como los hilos maestros de una marioneta. Quizá no los ves directamente, pero son los que realmente controlan todo el movimiento. O sea que no estamos hablando solo de predecir el siguiente paso. Estamos hablando de que la IA, en cierto modo, escriba el manual de instrucciones del sistema. ¿Es esa la escala de lo que estamos viendo? Esa es la ambición, sin duda. Y lo fascinante aquí es que el modelo resultante, basado en estas pocas variables ocultas, se comporta matemáticamente como un sistema lineal. Esto lo hace comprensible para los científicos, pero sin perder la fidelidad a la complejidad del mundo real. Y aquí hay un dato de las fuentes que es brutal. En muchos de los casos que probaron, los modelos generados por esta IA eran más de 10 veces más pequeños que los producidos por otros métodos. Un momento. ¿10 veces más pequeño? En el mundo del software y la computación eso es una barbaridad. Normalmente las mejoras son de un 10, un 20%. Esto es un salto de orden de magnitud. ¿Significa que es más rápido? ¿Más barato de ejecutar? ¿O hay algo más? Significa todo eso, pero lo más importante es que un modelo más pequeño es, por definición, un modelo más simple. Y un modelo más simple es más fácil de interpretar para un científico. Si tienes un modelo con 5.000 variables que predice el clima, es una caja negra. Si tienes uno con 10 variables que hace lo mismo, puedes empezar a analizar qué significa cada una de esas variables. Puedes empezar a entender el porqué del sistema, no solo el qué. Es una simplificación elegante y, sobre todo, útil. Claro. Una cosa es la teoría, pero el equipo de Duke sometió a su IA a una auténtica prueba de fuego. Me sorprendió la variedad de sistemas que probaron. No se quedaron en un solo campo. No, para nada. Y esa es la prueba de su versatilidad. Empezaron con algo familiar, casi de libro de texto, el movimiento de un péndulo. Luego subieron la apuesta y la usaron para analizar el comportamiento no lineal de circuitos eléctricos, que puede ser muy impredecible. Y finalmente la enfrentaron a modelos realmente complejos, de los que se usan en la ciencia del clima y en el estudio de circuitos neuronales. Es que el rango es increíble. Pasas de la física de instituto a la neurociencia de vanguardia. Y funcionó en todos los casos.
Lo verdaderamente notable es que, a pesar de las enormes diferencias entre estos sistemas, la IA encontró de manera consistente ese pequeño número de variables ocultas que gobernaban su comportamiento. Y esto nos lleva a un concepto clave que menciona el profesor Chen, que para mí es el corazón del asunto: ¿Cuál? la interpretabilidad. Es una palabra que se oye mucho en el mundo de la IA últimamente. La idea de que no sea solo una caja negra que da respuestas mágicas. Exacto. Chen lo explica perfectamente. Dice, y cito: cuando un modelo lineal es compacto, el proceso de descubrimiento científico puede conectarse de forma natural con las teorías y métodos existentes. Y añade, es como conectar a los científicos de la IA con los científicos humanos. La IA no solo te da una predicción, sino que te ofrece un modelo, unas ecuaciones que un físico o un biólogo pueden coger, analizar y conectar con su propio conocimiento. Es una herramienta que genera conocimiento comprensible. He entendido, no es magia, es ciencia que se puede interpretar. Pero las fuentes dicen que la herramienta va más allá de predecir qué pasará después. También puede identificar algo que los científicos llaman atractores. El concepto me suena a física, pero ¿qué es exactamente y por qué es tan importante más allá de la simple predicción? A ver, la analogía que usan es la de un paisaje con valles y montañas. Un atractor es como el fondo de un valle. Si sueltas una canica en cualquier punto de la ladera, acabará rodando hasta el fondo de ese valle. Ese valle es un estado estable en el que el sistema tiende a sentarse con el tiempo. Un sistema puede tener varios valles, varios estados estables posibles. Vale, la analogía es muy clara. Pero, ¿por qué es tan crucial encontrarlos? Que te dan el mapa del comportamiento del sistema. Sam Moore, el autor principal del estudio, utiliza otra analogía fantástica para explicarlo. Dice, para un dinamicista, encontrar estas estructuras es como encontrar los puntos de referencia de un nuevo paisaje. Una vez que sabes dónde están los puntos estables, el resto del sistema empieza a tener sentido. Es una metáfora perfecta. Lo es. Si conoces las ciudades principales de un mapa, es mucho más fácil entender las carreteras que las conectan y cómo moverte por ese territorio. Entonces, si aplicamos esto a un sistema real, como el clima, un atractor podría ser un estado climático estable, como una era glaciar o un periodo interglaciar, como el actual. Exactamente. Y saber dónde están esos atractores, esos puntos estables, es crucial para determinar si un sistema se está comportando con normalidad. Te permite ver si está derivando lentamente hacia otro estado, quizás uno no deseado, o si se acerca peligrosamente a la inestabilidad, a la cresta de una montaña desde la que podría caer a un valle completamente diferente, a un punto de no retorno. O sea que podría funcionar como un sistema de alerta temprana para sistemas complejos. Podría decirnos, cuidado, el sistema climático se está acercando a un punto de inflexión del que será muy difícil volver. Precisamente. Permite diagnosticar la salud de un sistema dinámico. No solo te dice hacia dónde va en el corto plazo, sino que te ayuda a entender su estado actual en el contexto de todos sus posibles estados futuros. Es una herramienta de diagnóstico, no solo de predicción, te da una visión global. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Cuál es la visión a largo plazo? Con una herramienta tan potente, uno podría pensar que el objetivo es reemplazar a los científicos. Buscan crear una IA que haga descubrimientos por sí sola. Las fuentes dejan muy claro que esa no es la intención, no es una competición entre la mente humana y la máquina. Sam Moore lo expresa de forma muy elocuente. Cito de nuevo. Se trata de ampliar nuestra capacidad de razonar utilizando datos cuando la física es desconocida, está oculta o es demasiado engorrosa de formular. Es una herramienta de colaboración, un nuevo tipo de microscopio o telescopio para ver leyes de la naturaleza que son demasiado complejas para nosotros. Una herramienta para aumentar la inteligencia humana, no para sustituirla. Y ya están pensando en los siguientes pasos, ¿verdad? Sí, y son muy ambiciosos. El primero es usar la IA para el diseño experimental. Es una idea brillante. La propia IA podría guiar a los científicos, indicando qué datos serían más valiosos recoger para revelar la estructura de un sistema de forma más eficiente. A ver si lo pillo. En lugar de recoger datos a ciegas, la IA te diría: si mides la temperatura en este punto exacto del océano, o si estimulas esta neurona concreta, obtendrás la información más útil para completar el mapa del sistema. ¿Sería algo así? Justo eso. Sería como decirle a un explorador dónde cavar para encontrar el tesoro.
en lugar de dejar que haga agujeros por todo el mapa. Optimizaría el proceso de descubrimiento de una forma increíble. Y el otro gran paso que mencionan es aplicarla a datos mucho más ricos. Sí, quieren ir más allá de las simples series de números. Planean usarla con vídeo, audio o las señales increíblemente complejas que provienen de sistemas biológicos. Aquí es donde el potencial se dispara, porque el objetivo final del Laboratorio de Robótica General de Duke, según afirman, es desarrollar científicos máquina. No como reemplazo, insisto, sino como asistentes de altísimo nivel en el descubrimiento científico automatizado. La IA no solo reconocería patrones, sino que ayudaría a descubrir las reglas fundamentales que gobiernan el mundo. Recapitulando, entonces, estamos ante una herramienta que coge una idea matemática casi centenaria, la combina con la potencia de la IA moderna y con ciertas reglas del mundo físico, y consigue encontrar la simplicidad oculta en el caos. Es casi como un traductor universal, una forma de traducir el lenguaje complejo y a menudo caótico de la naturaleza a ecuaciones que podemos entender y utilizar. Durante años hemos visto la IA como una herramienta increíble para el reconocimiento de patrones. Identificar un rostro en una foto, una palabra en un audio, una anomalía en una radiografía. Este trabajo apunta a algo más. Es el paso de una IA que describe a una IA que explica. Pasamos de reconocer patrones a potencialmente desvelar las reglas fundamentales que generan esos patrones en el mundo físico y en los sistemas vivos. Y eso nos deja con una última reflexión. Las fuentes mencionan específicamente la aplicación de este sistema a las señales biológicas y los circuitos neuronales. Es un campo donde la complejidad es absolutamente abrumadora y las leyes fundamentales a menudo se nos escapan. Totalmente. Y eso plantea una pregunta fascinante para el futuro. Si una IA como esta puede encontrar las ecuaciones que gobiernan un sistema climático complejo, que ya es un reto monumental, ¿qué pasaría si pudiera encontrar las reglas sencillas que gobiernan la conciencia, analizando la actividad de miles de millones de neuronas? Es una pregunta vertiginosa. O si pudiera encontrar la dinámica fundamental de una enfermedad compleja como el cáncer a nivel celular, no solo viendo qué células se comportan de forma anómala, sino entendiendo las ecuaciones que rigen esa anomalía. ¿Qué leyes fundamentales sobre nuestra propia biología están ahí, esperando a ser descubiertas por una inteligencia que puede ver patrones que para nosotros, hasta ahora, han sido completamente invisibles?